devoción mariana de Zaragoza, pues quiero que tenga un arranque de tipo histórico, entre comillas. Digo porque fuentes documentales, como puedes imaginar, hablo ahora de la Avenida de la Virgen, no las sé, sí hay, eso que se llama venerandas tradiciones. Aquí el documento más antiguo que de alguna manera nos da pistas ya de la existencia del Templo del Pilar en Zaragoza se remonta al 870. Entonces parece allí el templo dedicado a Santa María del Pilar, Santa María Mayor del Pilar. Y ya dice una cosa pues muy interesante. Viene a decir que este templo es algo así como lo que pone en la fachada de Roma de San Juan de Letrán: cabeza de todas las iglesias de la ciudad. Por tanto, era la principal iglesia de Zaragoza. Esa unida a lo que podemos entonces tener también ciertos conocimientos por arqueología y por también tradiciones, que sería la otra gran iglesia que tenía Zaragoza, situada actualmente en lo que es la Catedral del Aseo, que sería pues una iglesia que de alguna manera estaría junta a lo que hoy es el Palacio Arzobispal, que se llamaba entonces el Atrio Episcopal. Digo, son las dos grandes iglesias que en aquellos momentos abanderan, por así hablar, todo lo que sería el servicio eclesiástico, el conjunto de iglesias de Zaragoza. Y a partir de ahí pues van haciendo poco a poco esa especie de tradición que sitúa el comienzo de la presencia de la Virgen en Zaragoza, pues en una fecha muy determinada. Sobre todo ahí ha influido mucho el testimonio de la Madre Ágreda, sí, que habla del 2 de enero del año 40, como aquel momento en el que la Virgen se aparece a Santiago y a unos pequeños, pocos compañeros que le asistían en la tarea de la evangelización, los 7 varones apostólicos. Y digo, comienza esa especie de tradición en la cual se nos viene a decir que la Virgen, viendo las dificultades, las angustias del apóstol, viene a confortarlo y de alguna manera asegurarlo, y ahí aparece el símbolo de la columna, que significa fortaleza, que significa apoyo, que significa en todo caso siempre hasta un fundamento de todo aquello que se va haciendo, que no se va a bombolear por las buenas. Y a partir de ahí va creciendo esa especie de tradición hasta que en el siglo XII, por primera vez, aparece documentalmente hablando el nombre de Santa María del Pilar como titular de ese templo que antes decíamos que era el templo de Santa María la Mayor, madre y cabeza de todas las iglesias de Zaragoza. Ese sería el primer arranque histórico de lo que sería, si queréis, el Pilar como centro y base de toda esa devoción mariana que ha ido creciendo a lo largo de los siglos y que hoy día naturalmente todos vemos que es un fenómeno no solamente religioso, sino también social y cultural. La ofrenda, pues como digo, yo creo que es un fenómeno social tremendo que ha aumentado últimamente. Pues ayer mismo daba el periódico, hoy exactamente, hoy 13 de octubre, da una cantidad o un volumen de oferentes de 400.000. Las flores recogidas, amontonadas ahí, cercana, dice según el periódico de hoy, a 5,5 millones. Lo que significa, como digo, un fenómeno. Yo ayer, por ejemplo, viendo el reportaje que dio Televisión en Aragón, la verdad es que incluso hasta me emocioné. Primero porque estaba técnicamente, yo creo que muy bien hecho. Además, los distintos momentos de la preparación, de la gestión, hasta si quieres de la emoción, con que familias, grupos, incluso gente extranjeras, has visto, por ejemplo, el grupo de japonesas que aparecen allí también oferando a la Virgen del Pilar. Una cosa que dice, bueno, ¿cómo puede llegar también a esta gente con estas sensibilidades y culturas tan distintas? Digo que entonces la ofrenda de flores, yo creo que es la expresión de un sentimiento de un pueblo, además creo que un sentimiento muy arraigado. Yo creo que ha hecho auténtica tradición en el sentido semántico de la palabra. Tradición que significa además entregar
una generación a otra. Y creo que además un movimiento va increciendo. Muchas personas decían, al principio salía yo, después arrastré también a mis hijos, ahora viene también mi marido y viene también hasta mis padres. Entonces un fenómeno social, naturalmente con una motivación en el fondo siempre. Mira, cada uno discutirá la categoría de esa religiosidad, pero en el fondo una categoría también de tipo religioso. Es por tanto una expresión del amor, de la ternura, de la confianza, de la petición de ayuda, de todo lo que quieras, a la Virgen del Pilar, que es algo así como el leitmotiv de todo lo que pasa en Aragón. Porque tú sabes, el Pilar, desde la Jota hasta sencillamente todos los acontecimientos, sobre todo acontecimientos puntuales fuertes de la historia de Aragón, todos se celebran en el Pilar. Es más, yo que vivo aquí en la Plaza del Pilar lo puedo constatar todos los días. Lo que no pasa en la Plaza del Pilar no pasa en Zaragoza. Sabes que aquí tengo, mira, este libro, El Milagro de San Macario. Pues yo creo que San Macario y la Virgen del Pilar son dos auténticos iconos que marcan el talante, la espiritualidad, la historia, yo creo que hasta la influencia de unas generaciones con otras en Andorra. Por otra parte, Andorra ha sido un pueblo también eminentemente marianista, ¿sí? Desde las famosas, ¿verdad?, cofradías de las mozas, tanto con el rosario, tanto diríamos las esclavas de María, tanto por ejemplo las celebraciones de los meses de mayo, la Virgen de la Cama, etcétera, etcétera. En Andorra tiene la celebración mariana una especie de culto y una especie de solemnidad, y hasta, ¿por qué no?, hasta una de elegancia muy marcada. Por otra parte, antes hablabas, antes de esta comparación más o menos formal, la influencia de la Virgen del Pilar en Zaragoza, en Andorra. Mira, en el pórtico de la ermita del Pilar, allí en esas figuras que aparecen, ¿verdad?, aparece la Virgen del Pilar con San Julián y también, digamos, la Inmaculada y San Macario como los patrones precisamente de Andorra. Tan es así que cuando el Cabildo hicimos una visita hace unos años a Andorra, el canónigo bibliotecario, archivero también, claro, a la vez se fijó en la antigüedad que podía tener aquel atrio, porque vio la imagen de la Virgen del Pilar vestida con manto que llegaba precisamente hasta el cuello. Esto, dice, únicamente hasta el siglo XVII se llevó. Aparte del siglo XVII se baja el manto y se deja al descubierto la imagen. Por tanto, esta pintura, por tanto, significa la devoción a la Virgen del Pilar, pero a nivel incluso de la gran patrona, junto con los otros tres que hemos hecho, Inmaculada, San Julián y San Macario, ya estaba tan arraigada en el siglo XVII que ha merecido la pena quedar aquí inmortalizada en este pequeño tríptico, o si quieres cuatríptico, de patronia de San Macario en el atrio de la ermita de San. Por eso digo que Andorra, en este sentido, no solo cabe felicitarla, y yo naturalmente como hijo de Andorra, como canónigo del Pilar, no puedo más que felicitarme y felicitarles a todos por esta especie, diríamos, de hálito, por esta especie de espíritu mariano, que creo que en el fondo está demostrando también una sensibilidad, yo creo también hasta una elegancia espiritual, que a veces no todos los pueblos lo tienen. Por tanto, andorranos, vamos a seguir adelante con nuestra historia, con nuestra tradición y, ¿por qué no?, con nuestras devociones. Creo que también en Andorra, desde la jota, esa magnífica jota que también se canta allí, hasta después las diversas expresiones procesionales, culturales, creo que lucimos con orgullo y con dignidad el título, la devoción de la Virgen del Pilar. Así que, andorranos, viva Andorra y viva la Virgen del Pilar. Otra ofrenda que se realiza en la ciudad es la llamada ofrenda de frutos, que se efectúa el día 13 de octubre, con motivo de las fiestas del Pilar, en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar. En esta ofrenda, en vez de flores, se llevan frutas y hortalizas, que después se destinan a los comedores de caridad de la ciudad. Las casas regionales afincadas en la capital aragonesa son las protagonistas de una ofrenda en la que se entrega a la Virgen del Pilar frutos procedentes de los más lejanos rincones de España.
El día 13 de octubre, los grupos de oferentes parten de la Plaza de Santa Engracia y se dirigen en procesión hasta la Plaza del Pilar, donde depositan las cestas con alimentos. Entre ellos encontramos frutas y verduras, pero también repostería o bebidas como vinos de diferentes denominaciones. Los participantes van ataviados con sus respectivos trajes regionales y durante el recorrido ejecutan sus bailes y músicas locales. Mira, mira, primo, si me gusta Viciana, me gusta Viciana. Dijo